Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Santísima Trinidad, por permitirnos recibir las enseñanzas de Fray Mauro. Te pedimos sabiduría y atención para poder practicar sus enseñanzas. Bendícenos, por favor, primeramente a Fray Mauro y a todo el grupo que está recibiendo la teología con Fray Mauro. De parte de Gisela y Lucina Fray, sus alumnas de la porciúncula. Muy bien. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Entonces, vamos a empezar o vamos a escuchar el capítulo 4, titulado 4 granitos de arena. Un granito de arena. 4 granitos de arena. Yo no sé cuáles son, no los he contado, pero dice, el título es 4 granitos de arena. Estamos siempre en el podcast que resume un poco toda mi experiencia. Es un elemento que ayuda a entender mejor la teología que hemos dado y de dónde vienen ciertas intuiciones. Bien, entonces prestemos atención y adelante. Logré entender y me sentí completamente en armonía con eso, cuál es mi nombre, con el cual Dios me ha llamado a la existencia y me llama en la historia. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mira, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En este capítulo pasamos de Nicaragua a Guatemala. Se ha entendido, consideraba la revolución nicaragüense como una cuestión histórica que tenía derecho al respeto e incluso algo de simpatía porque la función era la de liberar al pueblo oprimido. Y aquí es interesante el título de este podcast que dice Dios me llamó por nombre. Me llamó por nombre. Se ha entendido en este capítulo pasamos de Nicaragua a Guatemala. Se ha entendido que consideraba la revolución nicaragüense como una cuestión histórica que tenía derecho al respeto e incluso algo de simpatía porque la función era la de liberar al pueblo oprimido. Y aquí es interesante el título de este podcast que dice Dios me llamó por nombre. Me llamó por nombre. Tarde, muy tarde, a los 50 años, a través de un estudio especial, logré entender
y me sentí completamente en armonía con eso. ¿Cuál es mi nombre? Con el cual Dios me ha llamado a la existencia y me llama en la historia. Mi nombre es consolar a los afligidos. Y es interesante que lo he descubierto a los 50 años, sin embargo, ese nombre funcionó desde la infancia. Y entonces cuando me decían, ¿por qué te vas al seminario? Yo respondía, para consolar a los afligidos. Es decir, yo tenía la idea de los frailes de mi pueblo que hacían tanto bien y que consolaban a la gente. Yo quería ser como eso. Ese era el motivo. Y luego cuando me dijeron, ¿por qué vas a Nicaragua? Porque allá hay más afligidos que aquí. Entonces, yo voy a Nicaragua. Ese era mi nombre. Dios me llamaba por ese nombre. Me encontré en armonía con la experiencia de la infancia cuando yo veía a los pastores de rebaños de 100 ovejas y más. Y los llamaban a las ovejas por nombre. Y yo como niño le decía al pastor, usted se sabe los nombres de todas estas ovejas, son más de 100. Y el pastor me decía que sí. Digo, pero si son todas iguales. Y él me respondía, es que viviendo con ella todo el tiempo, uno va aprendiendo la diferencia de cada una. A ver, muéstrame que usted se sabe el nombre y que las ovejas le hacen caso. Se sentó y empezó a llamar las ovejas. Y de verdad venían, las llamaba por su nombre. Bueno, a las 15 ovejas yo ya me aburrí, le dije, ya entendí. Naturalmente, cuando entrando al seminario se empezó a leer el Evangelio, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas por nombre y las llamo por nombre y ellas me hacen caso. Naturalmente todo este mundo de la infancia se me hizo una realidad profunda y grande y bella y consoladora. Bueno, entonces Dios seguía llamándome por nombre. Y si yo no solo no me repugnaba esa lucha que se hacía en Nicaragua, sino que simpatizaba, un poco desde afuera, pero simpatizaba, era porque se decía que se hacía para salvar al pueblo que estaba oprimido, afligido. Y a mí me alegraba que se luchara para liberar el pueblo afligido, oprimido. Naturalmente hoy en día alguien puede decir, sí, pero en Nicaragua, bueno, eso es la historia que continúa y yo de la historia de ahora, digamos, no me hago cargo. Yo estoy pensando en ese momento de la historia. Es como la Revolución Francesa. Yo recordaba la Revolución Francesa, cuáles eran los ideales y después cómo esos ideales frecuentemente se pisoteaban, etc. Entonces, eso no significa que yo estoy ahorita aprobando el seguimiento de la historia, que si sigue esos ideales o no lo sigue, eso es otro momento histórico y yo no entro en eso. En Nicaragua, 1979, yo sigo 6 años más, ya viendo el movimiento que se estaba haciendo, y me parecía que se estaba llevando adelante la cosa con lógica. En 1986 se me llama a Guatemala a dar el servicio con los jóvenes postnovicios, estudiantes de filosofía. Ahora, en Guatemala encontré ciertamente otro contexto histórico. Sin embargo, movido este contexto histórico también de las mismas causas profundas, o sea, la opresión del pueblo y el pueblo que quería
liberarse. Yo entré también en este trabajo que hacía la Iglesia para sostener este ideal de ayudar a la liberación del pueblo, sin entrar en el tema de la guerrilla. Eso es otro tema. Nosotros aquí, con el cardenal Quesada Toruño y los otros obispos, queríamos acompañar al pueblo en esa situación, leyendo los acontecimientos desde el Evangelio y ayudando a humanizar lo más posible todo eso que estaba ocurriendo en la lucha. Yo me metía en los grupos que sostenían este trabajo de acompañar al pueblo en el sufrimiento de este esfuerzo que estaba haciendo. Entonces, como en Nicaragua entré en un grupo de reflexión de religiosos, religiosas, laicos, que reflexionábamos desde el Evangelio lo que estaba ocurriendo y dábamos nuestro pensamiento a los obispos, escribíamos en los periódicos, siempre con esta intención de ayudar. En Guatemala igual, en los grupos que había, yo sobre todo me metí en el grupo liderado por los obispos, por el cardenal Toruño, recuerdo más adelante, y como ejemplo de que me metía, yo estuve en Quito cuando el sector religioso tenía que dialogar con la guerrilla. Se estaba haciendo este esfuerzo de que hubiese ese diálogo entre guerrilla y los varios sectores de la sociedad. Y yo representé a los religiosos y también la conferencia episcopal en ese diálogo con la guerrilla. Y el presidente de Quito se prestó a financiar todo ese diálogo, los viajes y la estadía de 3-4 días. Yo entré en eso no para dialogar porque era extranjero, pero ayudar, preparar junto a otra comisión de laicos las argumentaciones, los temas que se podían manejar dentro de este diálogo con la guerrilla. Otra actividad que tuve fue con la Comisión Internacional para visitar la CPR, las comunidades de resistencia, para verificar si la gente que estaba en la montaña eran civiles o eran guerrilleros que combatían contra el ejército, porque el mundo quería saber por qué se bombardeaba ahí en la selva, cuando había gente refugiada que había tenido que huir. Entonces esta comisión tenía que verificar y naturalmente verificamos que no era la guerrilla, sino que era la gente que había huido y que se estaba organizando para sobrevivir en medio de la floresta, o como se llama, del bosque, de la montaña. Y así seguíamos dando material. Al mismo tiempo, lo que nos sostenía en este trabajo, también en Nicaragua, pero sobre todo en Guatemala, lo que nos sostenía era también los documentos de la Iglesia. Populorum Progressio, 1968, número 31, y luego, bueno, ya antes todavía
Medellín y luego también Puebla en 1980. Eran todos documentos de los obispos de latinoamericanos que querían acompañar también este despertar del pueblo y que pudiera dar a este pueblo un paso adelante, y desde el Evangelio iluminaba la realidad. Y había declaraciones bien fuertes y claras. Por ejemplo, yo ahorita recuerdo 80ª Audiencia de Juan Pablo II, ahí donde decía: los pueblos, los pobres hoy se organizan para reclamar sus derechos. Y continuaba: la Iglesia, en función del Evangelio, tiene que estar junto a estas muchedumbres pobres hasta que, imaginarse, hasta que esta muchedumbres pobres no haya conseguido el respeto y la consecución de sus derechos fundamentales. El pensamiento, las palabras tal vez un poco cambian, pero el pensamiento es esto. Entonces, nosotros no teníamos duda que estábamos haciendo precisamente eso: acompañar las muchedumbres pobres en este esfuerzo de lograr un poco de liberación. Luego, si uno dice, además de estos documentos, las orientaciones de la Iglesia, ¿qué más? Bueno, yo puedo responder personalmente. Algo ya he dicho. Yo era sostenido por mi nombre. O sea, la compasión hacia los sufridos y sobre todo los pobres, y una decisión de mi voluntad que era asumir la causa de los pobres. Además, otros elementos como esa seguridad vocacional, que este era el rumbo que yo tenía que seguir en la vida detrás de Jesús, en medio de tantas debilidades, etc. Eso es lógico, no era toda un ideal llevado adelante en las alturas. Habían tantas cosas también de debilidades. Sin embargo, esa seguridad vocacional de que había que estar en este rumbo, seguir a Jesús en el Evangelio y ver que Jesús tenía sustancialmente la misma visión. Y aquí viene otro elemento que a mí me ha fortalecido mucho y que ahora es un poco combatido, y por cierto que a mí me causa sufrimiento, porque me parece de ver el daño. Porque recordemos otra cosa que yo he sentido siempre, el instinto lógico. O sea, lo que es lógico me golpea fuerte y lo que es ilógico también. Claro, siempre según mi intención, que no es infalible, mi visión, que no es infalible. Sin embargo, me hace sufrir. ¿Qué cosa me hace sufrir ahora? Y lo que me sostenía antes es la cuestión de la ideología. Hoy, cuando se habla de ideología, se habla siempre en sentido contrario, siempre despectivo, también desde dentro del mundo eclesial. La ideología. Y eso yo lo veo muy dañino. ¿Por qué? Porque yo he podido seguir, porque esta historia de Centroamérica en ese periodo histórico
me ha hecho comprender tantas cosas y me ha hecho ver cómo la gente o, digamos, los movimientos o las naciones o las políticas que precisamente sostenían la opresión de los pobres hacían la lucha precisamente contra la ideología, escribiendo en pequeñas letras comunismo detrás de la palabra ideología. Sabemos de dónde viene el capitalismo, que luego se vuelve capitalismo bárbaro en realidad. Sostenía esta lucha, la estaba metiendo dentro de la mentalidad y naturalmente dentro de la mentalidad eclesiástica, que por la cuestión del comunismo encontraba punto de unión con esta visión de extrema derecha. Entonces, yo digo, la extrema derecha puso un gol tremendo en la mentalidad de los pobres mismos y la mentalidad de los que asumen la causa de los pobres. Pensando, hablando contra lo que es ideología. Y a mí me parece un error muy grave y un daño, por lo tanto, muy grave. Porque la ideología es un elemento esencial del ser humano. Y aquí tengo como sostén lo que dicen los obispos en el número 535 del documento de Puebla. Cuando habla de la ideología y dice que ¿qué es la ideología? La ideología es como un grupo ve al mundo. Y entonces la ideología es de todo ser humano. Todo ser humano cuerdo tiene una idea de cómo quisiera el mundo. Entonces los de extrema derecha se sabe cómo lo quieren el mundo. Con el dominio de los pocos pobres, de los pocos ricos, con una injusticia, desigualdad de fondo, de base, y esa es su ideología. Así luchan, se organizan para ver cómo hacer un mundo así, como ellos lo ven, como ellos lo desean. Ahora, debería de haber otra ideología que vea el mundo diferente, vea el mundo en la igualdad, en la fraternidad, según el Evangelio. El Evangelio también no es una ideología el Evangelio, pero Jesús tenía ideología en el sentido de que sabía cómo quería el mundo y hablaba del reino de Dios, que este mundo se iría volviendo como el reino de Dios, un reino de amor, de justicia, de paz, de verdad, de vida. Así quería el mundo Jesús, así lo queremos nosotros. Esta es la ideología. Como dicen los obispos en Puebla, 535, la ideología es cómo uno ve al mundo y cómo quisiera que fuera el mundo. Es un paso esencial en el desarrollo del ser humano, que el ideal que tiene amplio se vaya concretizando en una ideología, en un grupo de ideas que reflejen cómo uno quiere el mundo. Y luego se restrinja en la política, se concretice, la ideología se concretice en la política. Y la política general, política partidista, que es para conquistar el poder, para que el mundo sea como uno lo soñaba, que partió de la ideología. De manera que yo decía a algún obispo que tenía aversión a esta: mire, monseñor, usted es guatemalteco, va a votar, ahora tenemos elecciones. Claro que voy a votar, soy guatemalteco.
Yo no quiero saber por cuál partido usted va a votar, pero va a votar por un partido. Detrás de ese partido hay una ideología. La gente de ese partido quiere el mundo de cierta manera, quiere la Guatemala de cierta manera. Y usted quiere Guatemala como ese grupo la quiere. Es legítimo, pero yo le quiero hacer entender que es necesario. Una persona que dice que no hay ninguna ideología es una persona que no sabe qué tipo de mundo quiere. Entonces se queda sin rumbo, sin ideales, sin acción concreta, porque este mundo quiere la fraternidad. Y entonces no ayuda a construir, o al menos podría ayudar a construir mucho más eficazmente la fraternidad si viera el mundo como lo veía Jesús y como ha enseñado a verlo, como tiene que ser el mundo. Chao. Bien. Algunos ya no ven nada más. Lo ven. ¿Cuántos son? 53. ¿Puedo hablar? Sí. Aquí no lo dije, pero es importante también que en este número de Puebla, 535, se dice también que la ideología es necesaria para el quehacer social. Y nosotros tenemos la teología social, ¿cómo es? La ciencia, la doctrina social de la Iglesia. Precisamente que quiere un mundo como lo quería Jesús. Y es necesaria si se quiere tomar decisiones para tener el mundo como uno lo quiere. Bien, ahora 2 minutos de descanso antes de escuchar la homilía. Adelante, bostecen profundo. Chao, chao. Entonces, no puede reconciliarse con el hecho de que los señores así que era solo su ideología. Así en el mundo ha quedado solo su ideología, que también los pobres la tienen. Yo la leo mirando y me duele mucho que hasta Papa Francisco Por el ambiente que tenía en la época en la que si ahora tal vez, como todo el mundo siente así, él no quiere decir algo religioso. No acusan de comunismo, sí tiene que navegar en un clima porque a él, claro, su actuación es ya socialista. le da argumentos a sus detractores para que lo ataquen.
Unidos empieza a sentir picazos con este ¿cómo se llama? Quería hacer. Pero claro, y cuál es la fuerza de Trump contra Biden. Joe Biden, que vamos a tener socialismo y a ello la otra cosa que hace saltar es quita la propiedad privada. Solo la bicicleta. Los comunistas van a quitar la bicicleta. Entonces, queda todavía el quinto y el sexto. Sí. Y el quinto, se puede sentir algo del quinto. Hemos oído algo del quinto. Eso, ya está. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Y les decía: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Niños y niñas, y jóvenes, y todos, ¿qué es la fe? En la primera lectura dice el Señor: si no creéis en mí, no subsistiréis. ¿Y qué es creer en Dios? ¿Qué es la fe? Y en el Evangelio, Jesús reprocha las ciudades de Corosaín, Betsaida,
y Cafarnaún, donde él estuvo viviendo los últimos años, ciudades cercanas a Jesús, que continuamente veían los milagros que él hacía. ¿Crees tú que yo pueda curarte? Sí, Señor, yo creo. Y lo curaba. Sin embargo, terminados los milagros, ya la gente de estas ciudades ya se iban por su cuenta y no le hicieron ya caso a Jesús. Y Jesús las reprocha a estas ciudades. Ustedes no se convirtieron. O sea, no creyeron en mí hasta cambiar de vida. En el juicio serán juzgadas con más clemencia esas ciudades que estaban fuera de Israel. Tiro, Sidón, Sodoma, que ustedes, Corosaín, Betsaida, Cafarnaún. Una fe incompleta, la de estas ciudades. Cuando llegaba al punto decisivo, se retiraban. ¿Qué es la fe? Los antiguos teólogos, y todavía vale su teología, decían que la fe es un proceso de 3 pasos. Primer paso, creo que Cristo Jesús existe. Creo que está en medio de nosotros. Segundo paso, creo que Cristo Jesús dice la verdad con su palabra y con su vida. Y el tercer paso, que es el que decide si uno cree o no, si su fe es demasiado incompleta o es completa, es perfecta. Tercer paso, si Cristo Jesús existe y dice la verdad, entonces yo me pongo en sus manos amorosas. Yo me dejo caer en el abismo amoroso de su voluntad, porque estoy seguro que voy a tener todo el bien que yo necesito y que yo quiero, porque Dios esto es lo que quiere. La voluntad de Dios, eso es lo que quiere. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros decimos, hágase, Padre, tu voluntad, cuando recitamos el Padre Nuestro, venga, hágase tu voluntad. Sin embargo, a veces lo decimos a media boca, como se dice. Bueno, hay que decirlo. Dios primero. Hágase tu voluntad. Sin embargo, no nos tiramos, no nos abandonamos en esta voluntad. Quedamos en la puerta casi. ¿Por qué? Yo digo por 2 motivos, al menos. El primer motivo es que uno intuye que la voluntad de Dios es que yo me desprenda de ciertos apegos desordenados. Y claro, yo no quiero. Yo no quiero, entonces digo, hágase tu voluntad, así me hago medio el loco, me volteo por el otro lado y eso. Porque la voluntad de Dios es evidente. Es como la voluntad de la mamá. Es la voluntad que quiere el bien para ti, para ti, hijo. Y entonces la mamá te dice, hijo, no hagas caso a nadie más,
solo a tu mamá, porque la mamá es seguro que quiere tu bien. Así la voluntad de Dios. Hijos, yo quiero el bien de ustedes, solo el bien. Entonces nosotros, Dios primero, hágase tu voluntad. Sin embargo, lo decimos frecuentemente, temerosos, porque esa voluntad sentimos que nos pide ponerlo primero, ponerlo por encima de todos otros bienes, a los cuales nosotros estamos apegados de manera desordenada. Y entonces sentimos que si decimos con demasiada fuerza, hágase Padre tu voluntad, tenemos que desprendernos de esos apegos desordenados. Lo decimos así, a media boca. Pero hay un motivo más fuerte por el cual no decimos hágase Padre tu voluntad con todo nuestro ser. ¿Cuál es este motivo? El motivo es que tenemos miedo que la voluntad de Dios sea que nos venga alguna enfermedad. Él nos manda alguna enfermedad. O incluso la voluntad de Dios sea que nosotros muramos para adquirir otros bienes, para que el papá se convierta, para que el niño se salve, en fin, otras motivaciones, pero la voluntad de Dios para mí es que yo tenga enfermedad o muera. Ahora estamos en medio de esta pandemia. Es posible que no digamos con todo el fervor, con toda la voluntad, hágase Padre tu voluntad, porque tenemos miedo que la voluntad de Dios pueda hacer que nosotros adquiramos esta enfermedad. Y tenemos miedo incluso que la voluntad de Dios sea que nosotros moramos de esta enfermedad. Bien, este segundo motivo hay que borrarlo, porque no existe. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. El sufrimiento y la muerte son enemigos de Dios. No los creó Él y son fruto del pecado. Y el pecado es enemigo de Dios. Es el egoísmo contrario al amor. Dios es amor. Por lo tanto, Dios no puede usar el fruto del pecado de su enemigo. No puede usar el fruto del pecado para actuar su voluntad. De manera que no tengamos miedo. La voluntad de Dios hacia nosotros es solo del bien. Hacer que lo que no está bien en nosotros pueda volverse bien. Solo la vida, porque el suyo es solo amor, infinito, incondicional, gratuito. De manera que tengamos la fe completa, la fe que después de estar seguros que Cristo Jesús existe, que dice la verdad, demos el tercer paso. Entonces, Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos amorosas, nos tiramos en este abismo amoroso de tu voluntad y estamos seguros que para nosotros vendrá solo el bien, aquí y allá, en esta vida y en la otra. Bien. Gut. La próxima que hablaba
debería de ser la cintura. Intuir humilde. Eso debería de hablar de filosofía y teología. Entonces, ¿van a tener fe, sí o no? Sí, Fray, tenemos. Sí, tenemos mucha fe, Fray Mauro. Sí, me alegra. Sí, sí, Me Fray. alegra. Mucha fe, Fray. Entonces, les doy una bendición. A ver. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el Fray. Mauro. Gracias, Fray Mauro. Gracias, Mauro. Feliz noche. Gracias a todos. Noche a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche, Fray Mauro. Gracias, Fray. Todos los hermanos que escuchamos la clase de Fray Mauro. Buenas noches. Hasta Buenas noches, el Fray. chao. Chao, Fray. Gracias por fortalecer nuestra fe, Fray Mauro. Me alegra, me alegra. mundo. Feliz noche a todos y todas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Chiqui. Buenas noches.